Pareciera ser que vivimos en un apocalipsis, en una catástrofe, en una época oscura. Y no es necesario acudir a ciertas bobadas que se repiten para criticar este tipo de mensajes relacionados a teoría de conspiraciones. Es solamente necesario observar y sentir. Es solamente necesario profundizar, ser un ser sensible y observar este tipo de comportamientos. Se cree y se ha instalado hace mucho tiempo que la cultura, el arte, la literatura y la buena música está solamente reservada para ciertas clases sociales o para ciertos pseudos académicos e intelectuales, los cuales ni siquiera se han dado el trabajo de estudiar bien, sino más bien a través de cartones y clases de PowerPoint aprenderse de memoria ciertas definiciones. Es por eso que desconocen generalmente la obra literaria de su propio país. Un nihilismo absoluto, pérdida de sentido del ser. Ahora voy a hablar sobre un gran escritor de la generación del 38, quien compartió con grandes escritores de la misma época, no solamente su amistad, sino también su gusto literario. Me refiero a escritores como Eduardo Anguita, Omar Cáceres, Teófilo Cid, Jaime Rayo, Guillermo Atias, Santiago del Campo, Miguel Serrano, entre otros. Me refiero al escritor Héctor Barreto, escritor chileno que murió a una corta edad. Vivió como un personaje de novela, un héroe, como muchos lo describieron. Nace en 1917. Un joven quien se acercó de forma muy temprana a la literatura. Admiró a Roma y a Grecia, leyendo los clásicos. En su pieza tenía imágenes sobre estos. Lo admiraba de manera profunda. Lo conocieron como Jasón o Jason, dado su forma de ser, un joven valiente, moreno, de cara delgada, que no le tenía miedo a nada. Vivía en ese barrio de Santiago Centro, San Diego, en ese barrio bravo de esa época, donde generalmente interactuaba con ciertos comerciantes y algunos mafiosos. Héctor Barreto fue reconocido incluso en esta gran obra. Ahí está su rostro, en donde se recogen algunos cuentos y poemas y sobre todo unos anexos, cartas al final, en donde tres personas muy cercanas hablaron sobre él. El primero fue su hermano Carlos Barreto, que nos describe de una forma muy desgarradora y a la vez brutal el último día que lo vio. Por otro lado también está el pintor chileno Fernando Marcos, que también fue muy amigo de él, y nos contaba que su padre tenía una librería, en donde Héctor Barreto generalmente se abastecía de esta gran literatura. Adquiría muchos libros, los cuales terminaba de leer en un día, a veces 3 o 4 libros, hasta las 5 o 6 de la mañana. Días que Héctor Barreto incluso no dormía, dado que se decían que vivía en otro mundo paralelo, en otra esfera, siempre de manera onírica. Ya no le interesaba la realidad cotidiana de lo que es, de lo que tanto se habla allá afuera. Realidad. ¿Qué es la realidad? A Héctor Barreto no le interesaba eso, y por eso rompía todos esquemas y vivía como un verdadero guerrero. El escritor y ex diplomático Miguel Serrano también habla mucho de él. Lo relaciona con el mito, con esa figura arquetípica del guerrero, del héroe, en donde también lo llamó Jasón. Miguel Serrano quiso mucho e incluso nos contaba que era su mejor amigo. Héctor Barreto vivió de forma completamente espiritual y ajena y por eso destacaba. No solamente tenía la admiración de todos sus compañeros, sino además de muchas mujeres. Héctor Barreto se juntaba en el Café Volga y en muchos cafés de esa época, ese Santiago antiguo, ese Chile mágico que muchos escritores de estos describieron. Héctor Barreto contaba que también a veces agarraba puñetazos con hombres que lo insultaban, incluso con peleas a cuchillo. Eran aventuras dignas de un clásico griego, incluso hasta nórdico. Héctor Barreto vivió como esos personajes que amaban los libros y adhirió al Partido Socialista.
fue militante de izquierda y como Guillermo Attias lo criticó, dado que el artista solamente se dedica a esto, él responde que solamente lo hace porque le dan pelos a los niños descalzos. Es ahí cuando pierde la vida. En esa época los socialistas se agarraban a golpes con los nazistas chilenos en las calles, teniendo en consideración el contexto de Segunda Guerra Mundial, en donde pertenecer a un partido político era signo de combate y signo de idealismo real, no como ahora. Héctor Barreto pierde la vida el año 1936. Estaba en el Café Volga, entre Avenida Mata y Alameda. Estaba tomando con unos amigos de él y unas mujeres, en donde es cruelmente y cobardemente asesinado por un nazista con una bala en el estómago, y luego lo patean en la cabeza. Él muere como un verdadero guerrero, dado que nunca le tuvo miedo a nada. Lanza un anillo hacia el cielo y dice que las balas iban a pasar por ahí. Por eso muere Héctor Barreto a los 19 años. Quizás lo fueron a buscar los griegos de esta terrible pesadilla de la Edad Oscura. ¿Quién ríe ahora? Los de acá, los de allá, nos decía Héctor Barreto antes de morir. Lean a este gran escritor, que tiene muy buenos cuentos, La ciudad enferma, La belleza, entre otros. Cuentos que describen ese Chile que aún sigue vigente, lamentablemente. Él realmente se sumergió en el alma y el espíritu de esta nación. Lean literatura chilena, conozcanse a sí mismos. Muchas gracias por ver.